Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. También, antes de empezar, mi querido Acuario, quiero enviar toda la buena vibra y todas las bendiciones al pueblo de Valencia. El pueblo de Valencia todavía nos necesita. A todos aquellos que puedan tener los medios económicos o transporte o ayuda también lo que es en mano de obra, Valencia lo necesita, ¿vale? Lo necesita. Ha pasado por un momento, está pasando por un momento muy catastrófico por el tema de la Dana y esto pues no se arregla de la noche a la mañana. Entonces, para aquellos que puedan acceder hasta Valencia, para aquellos que puedan apoyar, todo va a ser bienvenido. Valencia en estos momentos los necesita, ¿vale? Bendiciones. Empezamos, Acuario. Me sale lo que es la carta de las de copas, Acuario. Te noto con una energía muy buena, muy positiva, ilusionado, ilusionada, Acuario. Siento como que me dice Richard, tengo un nuevo motor y motivo para seguir adelante. O simplemente, mi querido Acuario, puede ser que te está gustando una persona o estás bien solo o sola también. ¿Dónde está escrito que para ser feliz tenemos que estar acompañados o acompañadas de alguien? ¿Dónde está escrito, Acuario? Siento, mi querido Acuario, que estás viendo los colores de la vida. Acompañado con una persona, solo o sola, o estás muy entusiasmado o entusiasmada en tus proyectos. Voy a sacar más cartas, vamos a ver signos, mi querido Acuario. Vamos a ver signos, 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 Acuario. Signos, 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 Acuario. Me sale Libra, me sale Escorpio, Virgo. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, Acuario. Vamos a ver, corazón. O estás en un proyecto nuevo. A lo mejor me dice Richard, estoy contento, estoy feliz porque las cosas me van de maravilla y pues ahora estoy en un proyecto nuevo. Sinceramente, el amor no me interesa, puede ser el caso. O de repente estás conociendo una persona nueva. La letra C, la letra P, la letra F, la letra R y la letra U, mi querido Acuario. Vamos a ver qué me quieren decir lo que es el tarot Z, ¿vale? Pero sobre todo, Acuario, esta carta de las de copas te dice, nunca pierdas la fe, mi querido Acuario. Muy pronto va a llegar algo que te va a hacer feliz, algo que tú estás esperando, Acuario. Vamos a continuar, vamos a ver. Me sale la carta del loco. Cariño, como yo siempre digo, mi querido Acuario, este mundo está hecho con la energía de los locos. Cariño, con las personas soñadores, soñadoras, con esas personas que no se quedan lo que es en su zona de confort, que se arriesgan, que conocen nuevas personas, que conocen de repente nuevos continentes, ¿por qué no? Otra cultura, mi querido Acuario. Como tenemos la carta de las de copas al costado de la carta de loco, corazón, me están diciendo, lo que te viene a ti, mi querido Acuario, es candela. Candela, corazón. Te noto que vas a estar entusiasmado, entusiasmada, posiblemente con la llegada de una persona nueva o de un ser nuevo. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor me dice Richard, voy a ser madre, voy a ser padre, hay un proyecto nuevo, algo nuevo te va a entusiasmar, Acuario. Algo nuevo te va a entusiasmar, porque esta carta es una carta de felicidad, es una carta que te dice, arriésgate, cómete el mundo, Acuario, cómete el mundo. Vamos a continuar, a ver, Acuario. Vamos a ver, mi querido Acuario, vamos a ver, mi querido Acuario, ¿qué me dicen? Me sale la carta del 5 de bastos. Te veo rodeado y te veo rodeada con muchas personas, ¿vale? Siento que este proyecto o este cambio de vida que ustedes están haciendo, no van a estar solos o solas. No, hay muchas personas que te entienden o tu entorno te dice, aquí estoy, Acuario, para lo que tú necesites.
mi querido Acuario, porque esta carta es una carta de fuerza, es una carta de compañía. Son cartas que te dicen, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, mi querido Acuario. Vos acá más cartas, vamos a ver. Me sale la carta corazón de la justicia, cariño. Todo se empieza a poner en orden. Posiblemente, corazón, ustedes en el transcurso de su vida, días anteriores, meses anteriores, estabas teniendo como mucha confusión o malos entendidos con personas de tu entorno. Como tenemos la carta de la justicia, cariño, todo se aclara, Acuario. Vuelven a empezar otra vez, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Acuario, hay una persona que exige, que presiona, que tú posiblemente le des una respuesta, Acuario. Esta persona puede ser quizás, cariño, una persona con la cual ustedes han tenido su historia, su momento. Por X motivo, quizás, corazón, vosotros han tomado rumbo diferentes, pero esta persona aparece como si no hubiera pasado nada. Y esta persona exige que tú le des una respuesta. Vos acá más cartitas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros, cariño. Siento, mi querido Acuario, que tú me dices, Richard, sinceramente, me siento un poco insegura o inseguro en cuestión de tomar esta decisión. Es cierto que siento algo. Es cierto que me gusta, pero siento que no es momento. No es momento para hablar, no es momento para conversar. Siento que no, todavía no, me dices tú, mi querido Acuario. Pero esta persona te presiona, esta persona te exige, cariño. Pero siento que tú no estás segura, tú no estás seguro. Este mensaje también, mi querido Acuario, lo puedes llevar lo que es en la parte económica, cariño. En la parte económica. A lo mejor de repente, mi querido Acuario, puede ser que muchos de ustedes hay una oferta para un trabajo, para un proyecto. A pesar que a lo mejor de repente las cosas pueden salir bien, siento que muchos de ustedes posiblemente no te convence lo que es al 100%. Pero recuerda, mi querido Acuario, que lo bueno va a llegar lo que es a tu vida. Si tú no te sientes seguro o segura con esta situación, pues simplemente no tomes ninguna decisión. Continúa con tu vida como si no estuviera pasando nada. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, Acuario. Me sale también lo que es la carta del 4 de oros. Posiblemente esa persona, cariño, que ha aparecido lo que es en tu vida o va a aparecer lo que es en tu vida, puede ser que está teniendo problemas económicos. A lo mejor hay un grupo de ellos que necesita que tú le prestes dinero. Y tú me dices, Richard, no me convence. Si quiere para prestar lo que es dinero, pues que hay que hacerlo de una forma legal. Hace bien, Acuario, ¿vale? Porque a veces, cariño, en el dinero está la maldad. Hay personas que luego que tú lo prestas dinero, se olvidan. O simplemente se hacen los locos, cariño. Te recomiendo que si esa persona te pide dinero, hazlo de una forma legal, mi querido Acuario, ¿vale, corazón? Por eso que te está presionando, pues. Por eso que te está buscando. Por eso, corazón, que quiere de repente tener ya una historia contigo, porque le conviene, Acuario. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Acuario. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2, mi querido Acuario. La carta del diablo es un no. Capricornio, cariño. No sé qué es lo que has preguntado tú aquí. Richard me ama, te desea. ¿Vale? Te desea. La carta del diablo, cariño, te quiere comer. Te quiere arrastrar lo que es en la lujuria, corazón. ¿Vale? Y siento que muchos de ustedes a veces son débiles con la carne. Pero tranquilízate, Acuario. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir tus ángeles, cariño? Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, universo, me ayude. Ten cuidado con esa persona que te exige algo. No vaya a ser que tú me digas, Richard, bueno, una vez que estoy bien comidita y bien comidito, pues bueno, pues suelto dinero. Cuidado, Acuario. Controla tus hormonas, cariño. Controla tus hormonas, guapa, guapo. Vamos a ver, dice...
Rey de agua, digno de confianza, compasivo, respetado y cultivado. Abre tu corazón y tu espíritu a los que te rodean. Se te prodigan consejos convincentes y dignos de confianza. Trabajo caritativo. Cariño. Richard, pero tú me has dicho que no tenga confianza esa persona porque parece que me quiere sacar dinero. Y ahora los ángeles me dicen digno de confianza. Vale, tú escucha lo que te conviene, ¿no, Acuario? Tú escucha lo que te conviene. Dice, digno de confianza a las personas que te rodean. Que te rodean, no la cucaracha que viene de lejos, o que a lo mejor de repente tú no sabes nada de él o de ella. Es que de verdad, para algunas cosas vas rápido, eres listo, cariño. Las personas que te rodean, no esa cucaracha, cariño, que aparece luego de 20 años para que te coma y encima te va a sacar dinero. Pagadora, pagador, eso es lo que eres tú. Es que de verdad, ya te veo, Richard. Las cartas están hablando, Richard. Para las personas que te rodean, tu familia, tus hijos, personas que han estado contigo en las buenas y en las malas. De verdad. Eres una loba, eres un lobo, cariño. Para algunas cosas vas rápido. A ver, vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. La niña, el niño dijo, este es mi momento. Me sale lo que es la carta del 3 de espadas. Reacciona. Es una carta de traición. Cariño. Vamos a ver la carta del carro. Una persona que viene de lejos. Te lo vuelvo a recargar, porque el carro es desplazamiento, Acuario. ¿No será, mi querido Acuario, ahora que voy prácticamente atando cabos, Acuario, aquí te veo ilusionada, ¿vale? Estás, como se dice, en tu mejor momento. Pero siento que esa ilusión es de una persona que está en la distancia y que se pone en contacto contigo, cariño. Tú dices en tu mente, corazón, en tu mente de Alicia en el País de las Maravillas, en tu mente tú dices, si me ha buscado es porque me recuerda, es porque me ama. No estás viendo la otra cara de la moneda. En este momento, cariño, dice Richard, no, con los ojos vendados confío en él o en ella. Acuario, cariño, corazón, si tanto no puedes con tu calentura, abre el grifo del baño, agua fría, cariño, y métete a darte lo que es una ducha de agua fría para que se te pase el calentón. Porque creo que tú no quieres entender. Cariño. Aquí me dice, hay una persona que viene de lejos, pero que te va a traicionar, cariño. O sus intenciones no son buenas. La carta de las de copas y la carta del activista. Esta persona te dice, Acuario, Shatam. Te amo, te quiero, te adoro. Ahora las cosas son diferentes, Acuario. Ahora soy una persona renovada, porque me sale la carta de las de copas. Inclusive, corazón, es una persona que va a intentar llamar tu atención. Está haciendo obras de caridad. Se está portando bien con el mundo, mi querido Acuario. Eso es porque te quiere convencer, cariño. Es esto. El que la sigue, la consigue, ¿no? Te está poniendo maicitos, cariño. Te está poniendo maicitos. Y tú, pues, como una cucula inocente, como una cucula inocente, te vas a comer ese maizón, cariño. Cuidado, Acuario, cuidado, mi querido Acuario. Siento que alguien tiene que decirte las cosas en tu cara, sinceramente, porque a veces actúas como niñata, como niñato ilusionado, de verdad. A ver, vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor, cariño. A ver qué te dice, corazón. Vamos a ver esta carta que ha saltado. Dice, nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro. Entonces, mi querido Acuario, si es una persona que tú conoces, recházalo, ¿vale? Dile, por eso vete, olvida mi cuerpo, mi aliento, mi cara, mi halitosis y pega la vuelta. Jamás te supe comprender, vete, olvida que existo, que me conociste.
Te están diciendo, mi querido Acuario, halitosis, ay de verdad, Richard, qué malo que eres. Bueno, cariño, tú sabes que a tu ex le apesta la boca. Tú sabes que a tu ex le apesta la boca, cariño. ¿Qué quieres que te diga? Acuario, siento que tienes que apostar por algo nuevo, ¿vale? Hay una persona que está interesado o interesada en ustedes, pero es una persona nueva, no el pasado. Una persona nueva llega a tu vida. Hay una persona que está interesado o interesada en ustedes. Abre bien los ojos, cariño. Muy bien, corazón. No es el pasado, no confundas. Vamos a ver las características. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude. Acuario. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale la carta de el ermitaño, una persona que puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo. Existe una gran distancia entre ustedes, para muchos de ustedes, ¿vale? Inclusive de continentes y fronteras, mi querido Acuario. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser también de cualquier otro signo. La carta del 6 de espadas, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Hay una distancia entre ustedes de continente y de fronteras. Esta persona, cariño, está dentro de un botecito. Posiblemente va a ser un viaje y siento que esta persona viene como el perro arrepentido, corazón, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas, corazón. Esta persona te va a pedir una oportunidad. Siento que el pasado acecha, especialmente para el grupo de ustedes que tienen a esa persona en la distancia. Me sale lo que es la carta del 4 de copas, elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser que algunos de ustedes me dicen, Richard, puede ser que hay una diferencia de edad, ¿vale? A lo mejor corazón es tu colágeno, puede ser el caso. Siento que muchos de ustedes me dicen, Richard, yo particularmente siento que no ha cambiado, pero hay un grupo de ustedes que cae redondito y redondita a ellos, mi querido Acuario, ¿vale? Y quizás de repente para muchos de ustedes, pues, la circunstancia está relacionada por los hijos. Puede ser el caso, Acuario. La carta del caballero de copas, pero como el universo es un misterio, corazón y caprichoso, me dicen, aparece todo de golpe, aparece esa persona del pasado que te pide lo que es una oportunidad, pero también aparece una persona nueva, cariño. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero como al fondo hay un caballo, también puede ser un Sagitario. Esta persona es de contextura normal, puede ser que tenga tatuajes, cabello corto, cariño, cejas pobladas. Una persona que le gusta vestirse de una forma jovial, juvenil. Esta persona de repente aparece en tu vida, puede ser de una forma presencial o a través de las redes sociales o de repente, cariño, te llega lo que es un mensaje de sorpresa y esto es el principio de una historia de amor con él o con ella, mi querido Acuario. Moraleja, Acuario. Moraleja. Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez huevo. Si a ti te encantan los cuernos, o eres tóxica o tóxico, pues adelante, acéptalo a esa persona. Pero yo particularmente, cariño, siento que tienes que ser feliz y tendrías que empezar una historia con una persona nueva, Acuario. Va a llegar esa persona nueva, pero si tú aceptas el pasado, el destino cambia para todos ustedes, mi colágeno. Besitos, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Bendiciones de corazón. No caigas en la tentación, Acuario. No caigas. Hombres hay por montones, mujeres hay por montones y mejores. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.